Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio, Método Terrenal Mica Luz, donde hoy estaré con Laura Rodríguez. Ahí le estoy enviando la invitación para que se una en vivo. Laura. Perdón, aquí estoy. Hola, hola, ¿cómo estás, Laura? ¿Qué tal? Buen día. Muy bien. Bueno, en punto. En puntísimo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Les comento que Laura es consteladora familiar, ¿sí? ¿Cuántos años hace, Lau, que te dedicas a Yo constelaciones? estudié en el 2000 y no sé, desde el 2003 que más o menos vengo constelando así con continuidad y en el 2009 me dedico a esto. Desde el Ah, 2009 bien, solté muy otras bien. entradas de dinero. Bien. Mm. También les comento que a Laura la conozco hace casi 15, 20 años más o menos, cuando venías a Rafaela, de Mabel, a realizar Sí. constelaciones, ¿sí? Sí, Y yo la conocí por Renacimiento, que es otra herramienta que nosotras compartíamos. Y bueno, cuando ella se enteró que yo era consteladora, me invitó a su grupo y bueno, y después yo seguí yendo. Este, ahora, bueno, lamentablemente falleció Mabel y bueno, este, veremos, sí, veremos. Sí, siempre hay posibilidades. Así que eh, también les comento que el año pasado nos encontramos, te encontré, digamos, online, porque bueno, en común, digamos, es que aplicamos o estudiamos el curso de milagros, ¿sí? Entonces, gracias a Laura conocí a Ignacio González Campos, que habla de la ética retrospectiva, que es aplicar el curso a constelaciones. Entonces, bueno, estuvimos un cierto tiempo, pude participar de las reuniones con Laura, pero luego de que comenzó la normalidad en cuanto a lo laboral, los sí, horarios por ahí no coinciden para estar compartiendo con ella y con otras señoras la lectura del curso. Pero sí. bueno, El, sí, el conocer a Ignacio para mí fue un cambio muy grande en cuanto al trabajo con el curso de milagros, porque yo si bien lo venía leyendo y practicando las lecciones, lo que él a mí me aportó fue el unir las constelaciones familiares con el curso de milagros, porque a mí me pasaba que cuando, no sé, por el 2010, tengo varios procesos con el curso de milagros, ¿no? Así como, sí, sí. pasé por eso algunos dicen lo tiran, lo regalan, bueno, yo lo vendí al curso de milagros. Ah, Bueno, bien, bien. la ventaja es que cuando me lo tuve que volver a comprar, me vino con el anexo, si bien no era la nueva edición, me lo vendían todo junto. O sea, era el mismo precio comprarlo todo junto que solo el texto como venía antes, ¿no? Con los ejercicios. Así que ahí se introdujo también un poquito esto de la psicoterapia, ¿no? Eh, pero bueno, yo cuando hacía las lecciones había escuchado, como me decían, las constelaciones no se usa el perdón. No se perdona como en el curso de milagro. Eso es lo que decía un maestro que yo escuchaba en ese momento. Y yo ahí me agarró una crisis, porque yo digo, si yo vivo de las constelaciones, o sea, para mí las constelaciones son mi herramienta de trabajo, ¿no? Entonces para mí era una crisis. Y bueno, y yo pensando dije, bueno, yo me quedo tranquila y en esa tranquilidad se me ocurrió, leyendo una parte del texto, digo, bueno, pero esto es muy simple, es o miedo o amor, y para pasar del miedo al amor hay que perdonar, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo posiciono el miedo, el perdón y el amor y veo que sale. Y en ese momento, que yo todavía no sabía que existía la ética retrospectiva ni el proceso de la psicoterapia, que ya existían, pero bueno, yo no tenía conocimiento, yo usaba las frases que se me venían a la mente. O sea, por supuesto, con esto de entregar al Espíritu Santo y todo lo demás, ¿no?
Y bueno, y después lo solté, así que cuando vi que Ignacio González posicionaba, o sea, usaba, como él dice, ¿no? El cuerpo como medio de comunicación, que es lo que te dice el cuerpo, el curso, ¿no? O sea, no tanto negar la existencia, sino decir yo no soy un cuerpo, pero utilizo mi cuerpo para los propósitos del Espíritu Santo, y eso es que sea un medio de comunicación, ¿no? O sea, que lo use yo para perdonar. Así que bueno, eso la verdad que yo todavía no pude hacer la formación con él, estoy esperando que venga acá en septiembre. Sí hice una formación en psicoterapia con Alejandra Laura Bolan, que es una discípula de Ignacio, este, y bueno, acá andamos, acá caminamos. Bueno, qué lindo, Laura. Gracias por lo que compartís. Ahora, hablámonos un poquitito acerca de las constelaciones familiares. ¿Qué, qué significan? ¿Quién las creó? Si hubo un creador. O sea, yo conozco un poco porque también me he Incursión. realizado constelaciones y tengo cierto conocimiento, pero vos que tenés experiencia, ¿sí? Mm. Me gustaría que comentes a la audiencia, a quienes ahora nos están viendo en vivo, que he visto varias personas que se están conectando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y para qué pueden funcionar, qué beneficios pueden aportarnos, ¿sí? O también algo un poquito más como personal, eh, a ver qué surgió en vos que conectaste con las constelaciones, ¿sí? Bueno, me hiciste muchas preguntas, así que voy a ver por dónde empiezo. Bueno, me parece que honrar al creador que fue Bert Hellinger, que él una vez dijo, ¿no? Yo no lo creé, yo lo encontré en las constelaciones, ¿no? Porque las constelaciones en realidad ya existían y él le fue aportando, eh, bueno, lo que él llama los órdenes del amor, que es la base filosófica, ¿no? Que yo digo, bueno, si uno pudiera dar un lugar en el corazón a todos, no haría falta constelar. Y bueno, yo llegué a constelaciones gracias a Renacimiento, porque yo había mucha oferta de cosas, allá yo me hice renacer en el 99 y yo quería hacer todo, viste, lo que había. Y bueno, hice Magnify Healing con una renacedora, hice Reiki con Mabel, que es una renacedora. Entonces yo dije, bueno, mi filtro va a ser, yo voy a hacer lo que haga una renacedora, o renacedor, por supuesto. Ese era mi filtro. ¿Y qué pasó? Que vinieron una renacedora de Estados Unidos, seguidora de Leonard, que Leonard es el principal, bueno, el fundador del Renacimiento, que yo sigo porque hay muchos renacimientos, ¿no? Pero el que yo sigo es el de Leonard. Y bueno, y ella consteló. Entonces yo dije, bueno, es una renacedora, me invitaban dos renacedoras que yo conocía, que eran las que la traían. Y bueno, cuando lo vi, la verdad que a mí me encantó el método, era impresionante. Yo la verdad que a mí me encantó, yo dije, yo quiero aprender esto, y estaba justamente Tew Waldsman fundando el Centro Hellinger, o sea, ya en ese momento se llamaba Centro Hellinger de Buenos Aires, y ya había arrancado dos formaciones, yo me anoté en la tercera, pero que era todo el mismo año, porque la primera arrancó en julio, yo arranqué en septiembre, así que ahí fue, la verdad que yo digo, cuando las cosas son para que uno haga, se van dando, porque muy rápidamente, es una renacedora amiga, tenía un señor que ella conocía, y que cuando ella comentó esto, de esta consteladora que había venido, dice, yo me estoy formando en el centro Helling. Así que así nomás nos enteramos, en esa época que no había no había Facebook, no, estoy hablando del 99, no había todas estas maneras de comunicarse. Y bueno, no sé, me perdí de las preguntas. ¿Para qué sirve? Sería la otra pregunta. Eh, bueno, ¿para qué sirve? Sirve para reconciliarse con uno mismo y con su sistema. Y de ahí vienen las demás sanaciones. Eh, o sea, uno puede plantear un problema, qué sé yo, que no sé, quiero vender mi casa y no la puedo vender.
y de pronto cuando abre la constelación, yo digo abrir la constelación es poner los representantes, ya sean personas o muñequitos o papeles en el suelo, cuando vos abrís tu alma, ¿no? Yo digo que ahí se abre, porque yo cuando me formé no se hablaba tanto del campo, viste que ahora te dicen, bueno, la información está en el campo. Hellinger habla mucho del alma y a mí eso me gustaba. Yo para mí era como que mi alma hace frum, ¿no? Así entre las personas y ahí se muestra mi alma, que es el alma familiar, ¿no? Hellinger dice, no somos un alma, sino que pertenecemos a un alma. Y bueno, entonces que muchas veces pasa que la gente dice, uy, pero yo vine porque quería vender mi casa y resulta que salió lo de mi mamá, ¿no? Y se trabajó su relación con su mamá. Y entonces yo digo, a mí eso es lo que más me gusta de las constelaciones, porque va a lo profundo y eso que vos sanaste, que te impide vender la casa, porque por eso surgió, o sea, no es casualidad de las tantas cosas que tenemos para sanar, que justo salga esa, ¿no? Entonces, si salió esa, está bien, me va a servir para mi tema, que puede ser que quiero vender mi casa, que no sé qué con mi pareja, que no sé con mi hijo, que no sé qué con lo que fuera. Bueno, entonces yo sanando eso a mí, eso me va a ayudar en muchas áreas de mi vida, porque honrar a los padres, tomar a los padres es básico porque yo soy mi mamá y mi papá. O sea, así como biológicamente se unen un espermatozoides y un óvulo, así las almas, así confluencian toda la familia de mi papá con toda la familia de mi mamá, se unen en mí. Acá está saludando a alguien que entró al chat. Este, bueno, y nada, somos nuestro sistema, somos uno. Eso es una de las cosas que se ven en las constelaciones, ¿no? Que se vivencian, porque yo cuando llegué a constelaciones, o sea, que éramos uno, es como algo bastante trillado, que se decía mucho, y yo creo que mi primer vivencia de todos somos uno fue en la constelación. Todos somos uno en cuanto a nuestro sistema, pero también con los demás, porque cuando vos participas de una constelación, o sea, sos representante, ¿no? Haces de mamá de una, después haces de hermana de la otra, después haces de la abuela de la otra, entonces terminás, eso es lo lindo de, ¿no? De la grupal y de la presencial. Yo, por la pandemia pudimos hacer online y fue una maravilla y sigue siendo una maravilla, pero bueno, la presencial tiene esto, ¿no? Esta, estar más cerca, más juntos. Y bueno, ¿qué otra preguntita? A ver cuál me perdí de las preguntas que me hiciste. Muy interesante, Laura, todo lo que comentás y por ahí gente que no tiene ni idea de lo que son las constelaciones. Yo lo que no sabía era que había diversas líneas, ¿sí? Que o hay diversas escuelas o todas derivan de Hellinger y después cada uno le aporta. Claro, en realidad constelaciones familiares como las conocemos hoy día nace de Hellinger. Lo que pasa que cuando yo digo que existían antes, lo que sucedió fue que Hellinger, cuando él sale de misionero católico y estudia psicoanálisis y un montón de herramientas, entre todas esas cosas que hace es ir a Estados Unidos, que, si no me equivoco era Virginia Satir la que las hacía, pero Ah, es como que vos le ibas relatando, esto es lo que yo, la verdad no es mi especialidad la línea de Virginia Satir, pero yo lo que entiendo es que vos le contabas un problema y ella ponía sillas, que el método de la silla vacía se usaba también en la Gestalt. Yo cuando fui a terapia y fui a hacer análisis transaccional, la psicóloga también tenía la herramienta de la Gestalt y nos hacía hacer la silla vacía, ¿no? Entonces vos te ponías en la silla de tu mamá y en tu silla, en la silla de tu mamá, y era Gestalt, no era una constelación. sí. Pero bueno, Hellinger las desarrolla, le pone su impronta, y todo lo que viene después viene de Hellinger. Porque, por ejemplo, Ujú. si bien hay líneas, ¿por qué? Porque cada constelador le puede aportar lo suyo. O sea, las constelaciones en realidad son muy ricas, vos estás representando. Entonces, vos Ujú. podrías eh, representar muchas cosas y de muchas maneras y de muchas miradas. Yo particularmente lo sigo bastante a Hellinger,
ahora me estoy abriendo al curso de milagros bastante recientemente, en el sentido de Ujú. unificar, y, y bueno, ahí varían las frases sanadoras, ¿no es cierto? Porque Hellinger acuña frases sanadoras que por ahí él tuvo un estilo que al principio hablaba más, después cada vez fue hablando menos, entonces uno ve las constelaciones más recientes y dice, uy, pero él prácticamente no habla, porque él desarrolla algo que va justo, ¿viste? Él invoca así, te pone la frase justa. Entonces nosotros, yo por lo menos, yo digo, bueno, yo necesito que el representante me diga lo que siente, yo necesito, Claro, porque claro. no llegué al nivel de él, ¿no? Pero las frases sanadoras vienen de él, o sea, yo uso las que aprendí, que están en los libros, bueno, por supuesto que aprendí mucho de T. Boltzmann, que fue la maestra, pero ella enseñaba lo que enseñaba Hellinger, en Ujú. definitiva, no sé. Y el tema me quedó así como una incógnita. ¿Por qué te dijeron que desde constelaciones no se aplica el perdón? Eh, Claro, esa, esa duda. ¿Qué sí. es lo que... Yo lo que entiendo, para mí la gran diferencia, primero, Hellinger no habla del perdón, no utiliza esa palabra. Ah, Hellinger saltea el perdón, él va al honrar. Porque cuando yo en ese sentido, en ese sentido sí he mezclado cosas que aprendí en Renacimiento, porque pasa que a veces las personas están tan enojadas con sus padres que no pueden honrarlo. Honrarlo es aceptarlos tal cual son, ver su grandeza, ver que de ellos nos viene la vida, que ellos son más grandes que yo, más allá del daño que yo pueda haber sufrido. Entonces Hellinger, ¿qué te dice? Honralos, no te dice perdonarlos. Es más, si alguien dice yo te perdono, él te tapa la boca, o sea, la frase es lo siento. ¿Por qué? Porque lo que él dice es que si yo le pido perdón a alguien, encima que le hice daño, le pido el esfuerzo de perdonarme. ¿Por qué? Porque yo me siento culpable. No, yo me tengo que hacer cargo de eso. Entonces, en realidad, lo que yo creo es que Hellinger apunta a lo mismo que el curso de milagros con otras palabras. O sea, él habla de la reconciliación. Cuando el curso dice todos somos uno, somos todos el Hijo de Dios, etcétera, él te dice, te tenés que reconciliar con todos los que pertenecen a tu sistema. ¿Por qué? Porque cualquier excluido que haya va a provocar situaciones en vos y en tus descendientes. Situaciones trágicas, desagradables o infelices. Entonces, eh, yo creo que cuando decían de que no se perdonaba era justamente, primero porque no habla de la palabra perdón, y después hay otro tema, que esto que tiene que ver con la magia, ¿no? Cuando el curso habla de magia, que es que todo lo que sea material, por decir de alguna manera, no es magia. Pero entonces el curso te dice, si vos tenés tanto miedo como para aceptar el milagro, acepta la magia. Bueno, para mí constelaciones sería una manera de magia. Lo que pasa que sería eso es una opinión personal mía, ¿no? Tómalo así con pinzas. Pero ¿qué pasa? Yo estoy usando el cuerpo para los propósitos del Espíritu Santo. Y tal vez ahí sea la gran diferencia entre una constelación que yo creo que Hellinger, bueno, no por nada fue misionero católico, tenía un sentido de Dios bastante importante y que fue refinando con su experiencia y el paso del tiempo, y por eso cada vez estaba más conectado. Yo he estado en presencia de él en los talleres, nunca hice el Hellinger Science, pero sí estuve cuando él hacía sus constelaciones en teatros en Buenos Aires. Y cuando vos estabas arriba en el escenario con él, se sentía realmente la energía de él. O sea, como yo digo, tenía un aura kilométrica, ¿viste? O sea, abarcaba todo el escenario. O sea, eh, yo creo que Hellinger fue cada vez más hacia el espíritu y que tenía una conexión con lo superior y muy importante. Después hay que los seguidores podamos, yo creo que, mira, hay una frase que a mí me ayudó mucho cuando yo empecé a constelar, que la dijo mi profesor Eti Goldman, que era, para ser vaca primero hay que ser ternero. Y yo eso lo aplico en todo, o sea, si uno quiere alcanzar la perfección, bueno, es un camino, es un camino.
Bueno, me voy por las ramas, vos perdóname, Laura, pero No, está era genial, digo, porque en realidad todo está conectado y si tenemos que ir por ahí, vamos por ahí, y si no, iremos por otros lados. tal. Lo interesante, digamos, es conocerte y es eh, también comunicarle a las personas que existe Mm, la filosofía, la técnica, la herramienta, como quieran llamarlo, que son las constelaciones familiares, que para mí fue mm, maravilloso cuando las conocí. Eh, mm, Ayer justamente cuando hice la publicación, Karina, quien me llevó a constelar con vos, digo, gracias a ella que me comentó un día el tema de las constelaciones, yo llegué a mi primer constelación con vos y realmente era como tener representada una historia con personajes que, que transmitían a lo mejor lo que uno tiene dentro o fuera, como quieran llamarlo, pero que no lo puede ver, ¿sí? Si alguien no te lo representa afuera. Y, mm, y todo lo que sucede ahí, que si bien hay, te van dando directivas, serían, o te sugieren algunas cuestiones, luego en en el escenario, digamos, se va desarrollando de acuerdo a lo que la energía o el orden de la vida tiene que suceder en ese momento. mm, Y que no solamente participa quien está realizando la constelación, sino quienes están alrededor también participan, porque cada uno se ve representado de acuerdo a lo que le está sucediendo. mm. Y la verdad es que es muy develador. Suceden muchos movimientos. Y lo otro que te quería preguntar es si se puede constelar cualquier tema, físico, mental, espiritual, negocio. Por ejemplo, yo que me dedico al cabello, se puede constelar el cabello, ya sé que sí, pero bueno, para que lo pongamos así también. Sí, Se puede constelar cualquier cosa que, bueno, que te quite la paz, vamos a decir. sí, exactamente, que te quite la paz. Sí, sí. En realidad el tema es, yo siempre les digo lo que más te preocupa, ¿no? Porque a veces la gente tiene varias frentes en su vida que le preocupan o están ansiosos por muchas situaciones y yo siempre les digo, elegí lo que más te preocupe hoy. Que como vos nombraste, bueno, abarcaste todo yo creo que prácticamente todo se puede constelar siempre y cuando sea tuyo. O sea, no podrías constelar algo que sea de otra persona. Sí podés constelar vos y esa persona, ¿no? Como diciendo, bueno, eso de esa persona por ahí a mí me afecta, y bueno, yo trabajo desde mí, no para curar al otro, o para sanar al otro, para que el otro cambie. No es la idea que el otro cambie. La idea es sanarme a mí misma, ordenar, para que desde ese orden, por ahí la situación mejore, por supuesto, pero ahí es donde también quitamos las expectativas, ¿no? O sea, como el Hoponopono también, viste que vos decís, bueno, yo borro memorias y después dejo que sea lo mejor, ¿no? Por eso también, eh, si bien uno dice frases sanadoras y busca el orden, uno no le dice a la persona después qué tiene que hacer, porque desde ese orden la misma persona capaz que decide hacer algo diferente de lo que salió en la constelación. Pero bueno, eso que salió en la constelación es para sanar y después, bueno, como decía antes, es un proceso que es personal e interno, porque la constelación, yo cuando me formé había mucho esto, un revuelo, porque Hellinger había dicho en una entrevista que la constelación era una, porque viste que la gente, y más, ahora por ahí uno está más acostumbrado, pero en ese momento todo lo que era terapéutico, que yo tenías que ir una vez por semana si tenías suerte, porque yo me acuerdo de haberme horrorizado con amigas que iban 2 veces por semana al psicólogo. Y yo decía, yo entiendo, no, y respeto, pero en ese momento a mí me daba esa sensación de dependencia, ¿no? Bueno, esta es una limitación mía por ahí. Pero bueno, la constelación
él dice, es una, y bueno, es verdad que es una, lo que pasa es que no quita que uno después vuelva a constelar. Lo que pasa que cuando yo digo proceso, es un proceso interno que se da después. O sea, yo constelé un tema, tengo que dejar que actúe la constelación. Puedo en base a lo que constelé decidir ir al psicólogo, o puedo decidir ir al médico, no sé si constelé, pongamos que constele un tema de salud. Eso no quiere decir que yo no vaya a ir al médico. Tal vez se me ocurra cambiar de médico, o tal vez se me ocurra, no sé, lo que sea. Lo que sea. O sea, yo siempre digo que lo que uno sana con la constelación es la cuestión sistémica. O sea, es la parte sistémica que tiene que ver con un aspecto. ¿No? Como si ya que usaste el pelo como referencia. Vos decís, sí, yo te constelo el pelo, pero eso no quiere decir que después no cambies de champú o no te lo vayas a cortar, o no, ese tipo de cosas. Pero bueno, eso saldrá después de esa sanación. Yo creo que lo que hace es sumar, para mí lo que se hace es sumar efectividades. O sea, por ahí yo con la constelación destrabo el tratamiento médico, o destrabo que yo el estudio, por ejemplo. Una vez una persona que quería un tema con una materia en la facultad o lo que fuera. Bueno, resulta que esa materia estaba representando a su mamá. Entonces después, eso no quiere decir que porque ella constela y sabe que es la mamá y lo sana, no va a estudiar. Entonces, como sanó lo de la mamá, no estudia nada, va al examen y rinde. No, es que va a ser más fácil, no va a ser un sacrificio y una tortura ponerse, sentarse a estudiar, no le va a tener miedo a la profesora cuando le tome el examen, no sé. O sea, va a haber un montón de cosas que gracias a la constelación se van a facilitar. Y hay otras que realmente son mágicas. No, yo siempre digo que uno tiene que estar abierto al milagro. Esto siempre lo digo hace mucho, ¿no? No ahora que estoy más con el curso. Abrirse al milagro de que el resultado sea rápido, pero tener paciencia si el resultado es lento. Porque puede ser inclusive que un mismo tema tenga varias facetas dentro de lo que es el sistema familiar y que yo tenga que volverlo a constelar. En general, en ese sentido se dice que hay que esperar un año, o se decía. Yo ya no, hoy por hoy ya no sé cuánto hay que esperar. Yo siempre digo que igual que cambian el tema para ver otra arista, porque en realidad no es que el tema de volver a constelar muy pronto tiene que ver con que sale lo mismo. Entonces es muy frustrante que vos digas, bueno, pero yo esto ya lo trabajé, ¿no? A veces me pasa, por ejemplo, temas como el aborto, ¿no? O sea espontáneo o provocado. Sale en la constelación, ¿no? Uno ve que la persona mira a un niño no nacido y de pronto te dicen, ya lo trabajé. Si salió es porque falta. Entonces hay hechos que son suficientemente dolorosos o traumáticos o lo que fuera, que necesitan salir varias veces. Pero ahora no quiere decir que yo voy a constelar eso, quiere decir que estoy constelando otra cosa y sale eso, ¿no? Como que ese hecho que quedó, yo siempre digo como que quedó congelado en el tiempo, ¿sí? Mm, mm. Como un eco después impactó en otras áreas y tal vez en una primer parte se limpia, se acomoda, se armoniza, se allana el camino en una situación. Luego cuando uno está más fuerte, porque también hay que estar fortalecido para Mira, enfrentar o hacerse responsable de lo que está ocurriendo, de que no es el otro el que te haga algo, sino que cuánta responsabilidad es tuya, que es toda, digamos, en decidir si te va a afectar o no te va a afectar, o que tenés que aprender algo de eso. ¿Qué tenés que aprender? Porque si no, el espejo va a ser cada vez más grande. Te lo sí, llevo al ejemplo del cabello. Ah, se me abren las puntas. Bueno, te cortas las puntitas, todo. Pero ¿y qué haces después? ¿Te lo cuidás? ¿Le haces? ¿Te dedicas a tu cabello? Y no, me tiño, me destiño, Bueno, entonces, a ver, ¿qué te pasa ahí? Que tal vez tengas que descubrir por qué, todo con el cabello. Bueno, entonces, a lo mejor, hablando del tema
del cabello, por ejemplo, es que impactó en muchas áreas y primero es, bueno, el tema de las puntitas, después es el tema de que quiero cambiar de color, ¿por qué quiero cambiar de color? Entonces cada vez es algo que va saliendo, va surgiendo para comprenderte, o sea, para uno como autoconocimiento, voy a conocerme a través de la constelación, a través de una sesión terapéutica, y eso luego llevarlo a otros ámbitos, porque... Bueno, yo respecto de esto del autoconocimiento, es verdad que en las constelaciones uno, como vos decías antes, uno ve lo que no, por ahí no puede ver de otra manera, pero no sería como un tema, no porque uno puede pensar, bueno, voy a constelar para autoconocerme, no, no sería en realidad un tema. Sería sí lo que sucede eso, pero la idea, porque yo, bueno, había un constelador que decía, si anda bien no lo arregles, ¿viste? Como diciendo, yo digo, si vos no tenés un tema puntual que te esté preocupando mucho, lo que vos podés hacer en la constelación es ir a participar. Entonces, cuando vos vas a participar, resulta que hay algo que otro constela que te resuena, y sanás algo de manera indirecta, no te preocupaba y ahora al verlo te das cuenta que, bueno, en realidad sí, un poco me preocupa. Y vas internalizando los órdenes del amor, que para mí me parece que es de una constelación algo muy importante, porque ¿qué pasa? Después vos tenés que, es como que yo te digo, o sale en la constelación, que honres a tu mamá. Entonces, vos le decís a tu mamá, yo te honro como mi madre, vos sos la mamá correcta para mí, etcétera. Pero después tenés que sostenerlo eso también, porque es muy fácil en el día a día, y bueno, enojarse, criticar o lo que sea. Entonces, si bien ya te digo, hay cosas que son como mágicas, como que vos ordenaste algo, si te hizo un clic y enganchás, hay algunas cosas referidas a los órdenes del amor que está bueno incorporarlos, ¿no? Como que refuerzan eso que por ahí que vos lograste en tu constelación y te lo van reforzando. Y eso lo haces participando, en cuyo caso vos no abrís tu sistema, ¿no? Porque cuando uno va a constelar, uno abre el sistema de uno. O sea, uno como, ¿no? Lo expone. Y hay algunas, digamos, temas, por ejemplo, algunas patitas que formen parte de lo que es ordenar el sistema, porque, por ejemplo, está el orden familiar, que los padres están primero y luego los hijos. Algo, yo sé que hay algo con el tema de los excluidos también, o sea, eh, Mm, cuáles serían las premisas que, mm. que se tienen en cuenta en una constelación. Claro, lo básico, básico, cuando uno arranca una constelación, por ahí es quién es el excluido, ¿no? Ajá. A mí la idea siempre es incluir un excluido, en general. Después está lo del desorden que vos decías de las jerarquías, pero normalmente es porque hay un excluido. O sea, si yo me desordeno creyéndome más grande que mi mamá, o sea, hago de mamá de mi mamá, seguramente estoy excluyendo a mi abuela, ¿sí? Mm, Como poniendo en el lugar de ella. O sea, cuando yo excluyo a sí, alguien, o me pongo o hago que alguien se ponga en el lugar. Por supuesto que no lo hago conscientemente ni a propósito, pero es lo que sucede y es lo que... Entonces, uno sería el orden, por ejemplo, bueno, la jerarquía de los padres son los más grandes, los hijos son los chicos. En los hermanos, ajá, el tema de los bebés no nacidos, o sea, de los hermanos, generalmente cuando hay problemas entre hermanos hay un hermano excluido. Y esa exclusión puede ser, por ejemplo, un hijo no nacido. Podría ser un hijo extramatrimonial también, que a veces no sé, o de un matrimonio anterior, de los padres, o de posterior. Por ahí los padres se separan y después no toman en cuenta a los hijos que son del segundo matrimonio. Me refiero a la línea de hermanos, ¿no? O sea, todos los hermanos tienen igual derecho de pertenecer. O sea, el derecho de pertenencia. Que, bueno, que tiene que ver con los excluidos. O sea, ¿el excluido quién es? Aquel a quien le negué el derecho de pertenencia. Esto no claro. quiere que yo incluya a alguien, quiere decir que voy a tener trato con esa persona, porque a veces la gente tiene mucho miedo porque por ahí sufrió de parte de una persona y dice, bueno, pero yo no quiero retomar la relación.
Eso de retomar la relación será algo que se da si se tiene que dar. Nosotros lo que decimos es incluirlo en el sentido de decir, bueno, vos pertenecés. Yo no puedo decir, esta persona no es más mi hermano o no es mi hermano. Yo puedo decidir que no tengo ganas de verlo porque cuando lo veo me peleo o lo que sea y no tengo ganas de verlo. Pero no puedo decir no es mi hermano. Son dos cosas diferentes. Generalmente cuando uno incluye las cosas se empiezan a acomodar y de pronto te encontrás ese milagro de que estás hablando con tu hermano sin pelearte cuando antes siempre te peleabas, ¿no? Eso, por supuesto que pasa y mucho. Bueno, entonces sería incluir, bueno, el equilibrio entre el dar y el tomar. Eh, en realidad eso es entre pares, ¿no? Cuando uno a veces se enoja porque se enoja cuando uno da más y el otro recibe más, es el que más recibe por ahí se enoja con el otro. ¿Por qué? Porque no le está dando la oportunidad de devolver. Entonces uno se sorprende y dice, ah, pero yo le di tanto y se enojó conmigo. Ah, sí, pero no le di la oportunidad. Entonces, ese es un tema. Eh, bueno, que en general, en general eso se compensa dentro de la constelación con el agradecimiento, ¿no? O sea, cuando vos agradeces al otro, es una manera de compensar, y también el honrar, ¿no? Porque yo con mis padres nunca voy a poder restablecer el equilibrio porque ellos me dieron la vida. Yo nunca les puedo dar la vida a ellos. Entonces, ese desequilibrio jamás lo voy a poder compensar. Entonces, honrar es una manera. Honrar y agradecer el don, ¿no? Eh, Qué interesante para tomar cada uno de los temas y hablar, a lo mejor con ejemplos o desarrollarlos, o a lo mejor invitar a las personas que ahora nos están viendo que escriban y a lo mejor podemos hacer otro encuentro hablando de algún tema específico que quieran abordar, con las diferentes visiones que podemos tener de un tema, porque cuando uno está preocupado, como vos dijiste, está mal, o que tiene muchos dolores o muchos conflictos, en realidad cree que no hay salida, ¿sí? uh-huh. Entonces, abrirse a la posibilidad de contar o de encontrarse con alguien que le sucedió lo mismo y que a través a lo mejor de una constelación o de renacimiento, o de estas prácticas, digamos, la práctica de perdón, de compasión, de honrar, podés empezar a vivir diferente, ¿sí? Que existe una salida que te permite conectarte con lo mejor de vos, porque se trata de eso, de bueno, voy a observar esto que me preocupa, veo los diversos puntos de vista o percepciones, que es corriéndome de que tengo la razón, ¿sí? Me corro un poquito y veo que tal vez, por ejemplo, mis padres también fueron jóvenes, hicieron lo que pudieron, ¿sí? ¿Y qué me queda a mí? Lo que vos decís, honrar. Y este honrar voy a hacer de mi vida lo mejor que pueda y no necesariamente tengo que ir a hablar con mis padres ni nada de eso, sino que es adentro mío, es en mí. Eso ya no me provoca una preocupación o un malestar, ¿sí? Y es un proceso también, como vos también explicabas, porque yo recuerdo, hace muchos años, a mí me hablaban de estos temas y yo decía, no. Pero bueno, es una decisión personal también de querer uno mismo estar mejor y hacer con la vida que hemos recibido nuestra obra maestra, honrarla, dar lo mejor de nosotros y como también explicabas antes, que el curso te invita a que tu cuerpo sea un instrumento del espíritu, ¿sí? Y es un entrenamiento. Todos los días elegir qué quiero dar
porque si no me gusta lo que estoy recibiendo, a ver qué estoy dando, mm, y que siempre hay líneas que van a conectar. mm. Laura, ¿querés explicar dónde das vos las constelaciones? Si las realizás online, presencial, si tenés alguna formación que estás brindando, algo acerca de vos, algo que haya quedado que quieras comunicar. Mm. Bueno, la formación que estoy dando ya está empezada y es en Santa Fe online y en Buenos Aires, o sea, es mixta. Algunas personas hacen solo online, muy poquitas, que eso nació gracias a la cuarentena. Y en marzo yo espero armar un grupo nuevo. eh, y ¿cómo se llama? Y bueno, presencial yo estoy en Santa Fe, capital, y en Belgrano, en Capital Federal. Y después, bueno, hago individuales en Sarandí, que es donde yo vivo. Yo vivo en Sarandí, provincia de Buenos Aires. Y, y bueno, no sé qué más decirte. Bueno, redes sociales, ¿tenés? Laura, ¿cómo estás en Sí. redes? Bueno, yo en general mis eventos los publico en Facebook, en Laura Rodríguez Constelaciones Familiares. Se llama Reestrenando la página. Ujú. Y bueno, tengo en Instagram, pero la verdad que la tengo muy descuidada. Y, este, y bueno, el WhatsApp, yo me manejo mucho con el WhatsApp. Pero bueno, los eventos en general los publico en Facebook para. Bueno, bueno, Laura, Bueno, muchísimas gracias. gracias Laura por esta invitación, este compartir. Sí, Y bueno, nos muy seguiremos lindo, me viendo. encantó, me encantó. Bueno, muchas gracias. Esperemos un próximo encuentro seguramente. Cómo Y no. también invitarte a que vengas acá, Rafaela, pero bueno, eso después lo vamos a charlar. Y también si cada vez que estés brindando constelaciones familiares online, lo compartiré para quienes quieran participar, ¿cierto? Eso los domingos puede ser que haces Puede ser constelaciones. sábado o domingo. A veces Bien, que sea más en domingo depende un poquitito de las chicas de la formación, que por ajá, ahí se trabajan el sábado. A mí me gusta intercalar, que sea una bien, vez sábado, una vez domingo, porque sé que hay gente que por ahí no puede un día y por alguna razón, ¿no? Entonces no quiero que sea fijo, pero sí lo que sí es una vez por mes en general. Ahora el bien. próximo online creo que es el 4 de septiembre, si no me falla la memoria. Bien, y también comunicar, como también hablabas antes, que funciona, tanto presencial como online, funciona, porque la información está en el campo. Totalmente. Bueno, un abrazo, creo que fue Leila la que mandó un abrazo. Eh, Leila, sí, yo no sé por qué ahí, se me están subiendo las. Ah, aquí está, sí, Leila fue. ahora Eh, voy a eh, saludar a quienes están. ¿Qué te iba a decir? No, bueno, lo de la online fue una sorpresa para mí. Yo creía que las individuales sí, porque ya había empezado por pedidos de personas, ya me habían como ablandado. Los jóvenes están más abiertos, viste, a esto del online. Y después, claro, me preguntaban, ¿y no haces grupal? Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Viste? Cuando me preguntaban, pues yo ofrecía constelaciones online y yo daba por sentado que eran individuales. Y bueno, hasta que vi una colega y bueno, sí, sí, porque. Y yo dije, claro, ¿cómo no va a funcionar? Si vos estás en una constelación y pones tu mamá, tu abuela, tu bisabuela, que están distanciadas en el tiempo y en el espacio, ¿cómo no va a funcionar a través de un teléfono? ¿Por qué no? Es lo mismo, Es lo es lo mismo. mismo. Bueno, Bueno, muchas Lau, gracias, Laura, hasta pronto. hasta pronto. Y quiero saludar a todas las personas que se conectaron, Natalia Quevedo, Estanchi Beatriz, Maximiliano Pedrasoli, María Cristina Carballo, Ana María Galeano, Leila Carli, Ivana Stief,
Saluda Maximiliano, Andrea Pat, Claudia Esmoris, Mario Gervasoni. Maximiliano, qué bueno verte, que estés muy bien. María José Broncini, Anabela Bermejo, Mónica Steck, Lucre Olivera, Laura Tomasini, Analia Longo, Vestite Comunish, Leila Carly, me encantó escucharlas y te mando un alma abrazo para vos, Laura. Bueno, Bueno, hay personas que conozco, otras que no. Muchísimas gracias por su compañía, por estar aquí y estaremos compartiéndole prontamente un nuevo encuentro, hablando de constelaciones familiares y de los beneficios, ¿sí? Que es abrir tu alma y compartir lo que te está sucediendo y que siempre hay una salida, siempre hay una puerta, ¿sí? Y que tal vez las constelaciones sean una posibilidad. Muchísimas bueno, gracias, Laura, y nos gracias. estamos viendo pronto. Chao. Gracias. Buenos días.